Estás escuchando Viernes Conspirativo. Muy feliz Navidad y bienvenidos sean a una nueva entrega de Viernes Conspirativo. Les saluda Lupita Caballero. Y por aquí Ana Ibarra. Esperemos ya hayan ido por su chocolate, sus galletitas y estén muy cómodos porque el capítulo de hoy es un tanto diferente, ya que tenemos aquí con nosotras a un invitado muy especial. Hola gente de Viernes Conspirativo, yo soy Sergio Hoyos. En esta ocasión lo trajimos a Viernes Conspirativo porque el tema del que nos toca hablar es uno que genera mucha polémica, pero creo que él sabe bastante de ello. Sergio, ¿nos puedes decir de qué va el capítulo de hoy? Hoy vamos a hablar del que es quizás el hombre más influyente de todos los tiempos, nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Pero antes de comenzar tenemos que mencionar que lo que nosotros vamos a discutir son solo teorías. No pretendemos difamar, ofender ni desacreditar la imagen que Jesús representa para la Iglesia Católica. Una vez más, recordamos a la audiencia que en este programa respetamos cualquier tipo de religión, género, orientación sexual, grupo, etnia y cultura, por lo que les invitamos encarecidamente a no malinterpretar las discusiones de este capítulo. Sin más por agregar, comencemos. Primero que nada, creo que sería importante hablar sobre quién es Jesús, sobre lo que representa esta figura en la actualidad. No sé si lo saben, pero un 33% de la población mundial se identifican como cristianos. Esto quiere decir que 1 de cada 3 personas en el mundo se rige bajo las creencias que Jesucristo impartió. Las cosas que sabemos nosotros de Jesús son las que nos cuentan nuestros padres, abuelos, tíos. Si fuiste a una escuela religiosa como Sergio y yo, te lo dicen las monjas, los curas y también el catecismo. Sin embargo, aquí entra el primer cuestionamiento respecto a la figura de Jesús. ¿Realmente existió? Los expertos en Jesús se alinean en dos bandos. Los que creen que el Jesús de los evangelios es el auténtico y los que creen que el Jesús verdadero está oculto en los evangelios y ha de ser revelado por la investigación histórica y el análisis literario. Los que abogan por la existencia de Jesús a menudo citan dos fuentes bíblicas externas. El historiador judío Josefo, que escribió sobre Jesús a finales del siglo I, y el historiador romano Tácito, que escribió acerca de Jesús a comienzos del siglo II. De igual manera, los creyentes de Jesús se basan en una evidencia que ellos creen irrefutable, los apóstoles, aquellos que nosotros conocemos como sus fieles seguidores, quienes estaban dispuestos a dar su vida por él. Para los creyentes, no suena lógico que los apóstoles muriesen por una figura aparentemente mitológica. Por otra parte, el autor de Proving History, Richard Carrier, dice que es probable que Jesús nunca existiera realmente y que los primeros cristianos experimentaron un Jesús mítico que vino a ellos a través de visiones y revelaciones. La visión de Carrier, así como la de muchos que sostienen que Jesús solo fue un mito, se basa en el cuestionamiento sobre las epístolas de San Pablo y el Evangelio. También nota la falta de información sobre Jesús en fuentes no cristianas en el siglo I e inicios del siglo II, y sobre todo sostienen que la religión cristiana se fundó a partir de mitos y sincretismos compartidos de la época. Es notable mencionar que dentro de las epístolas de San Pablo hay nula información biográfica sobre nuestro protagonista, y además no se cita nada acerca de la logia Iesu, o mejor conocidos como los dichos de Jesús. Pablo solo dice en Hechos, capítulo 20, versículo 35, recordar las palabras del Señor Jesús. Ante esto, los mitistas argumentan que Pablo cometió el argumento del silencio. Esto es una falacia en la que se extrae una conclusión ante la falta de evidencia. Es básicamente hablar de lo que crees sin un fundamento sólido. Igual se piensa que los evangelios son historias que presentan un marco mitológico basado en el arquetipo del héroe, algo que conocemos por todas las películas, series y libros de fantasía a los que hemos estado expuestos. Sin embargo, los mitistas no niegan del todo la existencia de Jesús. Creen que pudo haber existido un Jesús histórico que se fusionó con el ser celestial que revive a los muertos y camina sobre las aguas. Y hay quienes de plano no ven viable la existencia de Jesús, pues lo atribuyen meramente a un hecho mitológico. El autor Thomas L. Thompson menciona algo interesante. Los relatos bíblicos, tanto del rey David como el de Jesús de Nazaret, no son relatos históricos, sino que son de naturaleza mítica y están basados en Mesopotamia, Egipto, Babilonia, literatura griega y romana. Esos relatos se basan en el tema del Mesías, un rey ungido por Dios para restaurar el orden divino en la tierra. Thompson también sostuvo que la resurrección de Jesús se toma directamente de la historia del dios agonizante y resucitado Dioniso. ¿Y ustedes, amigas, creen que Jesús fue real o es un mito? Pues mira, yo honestamente pienso que este es un debate que no tiene una respuesta correcta.
Por un lado, creo que por la misma época en la que se daba todo esto de la mitología, era realmente muy difícil de creer que un hombre quien decía ser el hijo de Dios estaba diciendo la verdad. Recordemos que antes de Jesucristo la manera en la que la humanidad explicaba el origen de las cosas era mediante la mitología, teniendo como referencia a los griegos y los romanos. Entonces, esta parte que habla sobre Jesús como el arquetipo del héroe se asemeja mucho a las historias como por ejemplo las de Hércules, Perseo, Teseo, Prometeo, todos ellos semidioses que tienen que superar desafíos para obtener la gloria y el honor. Pero en el caso de Jesús, este factor es muy distinto, porque él no buscaba ninguna de estas cosas. Él vino a este mundo convertido en hombre para dejar un legado de enseñanzas, de valores, para predicar su fe, y claro que quienes todavía creían que lo mitológico era lo verídico, vieron a Jesús como una amenaza ante este sistema de creencias. Personalmente yo veo como a esta imagen de Jesús, o bueno, al personaje en sí, yo creo que obviamente era una persona como todos nosotros que no tenía ningún poder, sin embargo creo que les enseñaba a hacer las cosas, y lo que mencionan en la Biblia y eso son más como metáforas, por así decirlo, en este plan de que los enseñó a hacer el agua vino y así, o sea, como que tal vez les enseñó el proceso, simplemente no lo hizo de un segundo a otro, o esa es como la forma en que lo veo. O a lo mejor simplemente los sucesos refieren a otras cosas más simbólicas, no tan literales. Y pues ya actualmente como esta parte de Jesús y lo que quieras, no lo percibo como tal, ya como un personaje, sino más bien como una energía que anda por ahí. Que básicamente es una energía que está alimentada por la mente de todas las personas que creen en él y por eso se hacen como los milagros y todas esas cosas. Creo que es más bien el poder de la mente de muchas personas más que de algo mayor a nosotros. Yo sí creo que hubo un hombre profeta. Yo creo que sí existió, es una persona que pues en un momento de conciencia cósmica o de pensamiento oceánico, como le quieran decir, comprendió ciertas verdades del universo o ciertos pensamientos que eran muy adelantados a su época y se dedicó a predicarlos. O sea, no creo que él haya sido el hijo de Dios. Creo que él, para poder entender este nuevo pensamiento que adquirió, se denominó a sí mismo como el Hijo de Dios, porque no encontró otra manera de explicar este nuevo pensamiento que había adquirido. Bueno, creo que si existió un Jesús celestial, uno histórico, o una fusión de ambos, personalmente me inclino igual como tú por el hecho de que sí existió, pero no puedo probar de ninguna manera que él haya sido un ser capaz de curar enfermedades, de multiplicar los panes, de convertir el agua en vino. También recordemos que la Biblia, así como lo mencionó Ana, utiliza muchísimas metáforas y las cosas que están escritas en ella no son 100% literales. Por ejemplo, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que hablan sobre la creación del mundo, son una gran y enorme metáfora. No es que de verdad haya pasado todo lo que se narra ahí, sino que era una forma de explicar cómo Dios había hecho luz así de la nada. Y entonces, por esa parte igual comprendo el por qué se piensa que Jesús es más un mito que un hecho, pero pues cada quien, ¿no? Claro, o sea, hay que pensar de esta manera. Hay evidencia de que el Jesús que conocemos tú, yo y Ana, sí es una fusión de un Jesús mitológico y de un hombre que existió. Porque pues por ciertas evidencias que hubo en cierto momento histórico, Inquisición, sabemos que ese hombre existió y sabemos que hubo ciertas influencias de ciertos reyes de la época en mover a Dios o a Jesús en este caso como una figura religiosa, como un estandarte, como un método de adoctrinar a otras culturas no tan civilizadas. Pues sí, como tú dices, creo que ya se ha vuelto más que nada adoctrinar e imponer en lugar de predicar y enseñar. En fin. Creo que dentro de toda esta discusión es pertinente mencionar el aspecto arqueológico y tecnológico, dos herramientas importantes para las teorías que siguen. Una de ellas es referente al lugar donde, según, nació Jesús, Belén. Hay quienes dudan mucho sobre si Jesús nació realmente en este lugar o no, pues solo 2 de los 4 evangelios mencionan su nacimiento y dan versiones distintas. El pesebre y los pastores aparecen en el de Lucas, los Reyes Magos, la masacre de los inocentes y la huida a Egipto en el de Mateo. Alguien cree que los evangelistas localizaron la Natividad, la iglesia cristiana más antigua, en Belén, para vincular al campesino Galileo con la ciudad de Judea, de la que, según la profecía del Antiguo Testamento, saldría el Mesías. Excavaciones realizadas en la Basílica de Natividad y alrededores no han aportado piezas de la época de Cristo, ni tampoco indicios de que los primeros cristianos considerasen sacro aquel lugar. La primera prueba evidente de ello data del siglo III, cuando el teólogo Orígenes de Alejandría visitó Palestina y dejó escrito: en Belén se muestra la cueva en la que nació Jesús. Otros descubrimientos arqueológicos se encaminan un poco más al contexto social.
Sabemos por tradición oral que Jesús podía curar cualquier mal y que esa era la razón por la cual la gente comenzó a tomar interés en él. No era raro ver muchedumbres a su alrededor esperando ser sanadas de sus dolencias. Estos relatos concuerdan con lo que revela la arqueología sobre la Palestina del siglo I, donde eran muy comunes enfermedades como la lepra y la tuberculosis. El arqueólogo Byron McCain llegó a la conclusión que entre 2/3 partes y 3/4 partes de las sepulturas analizadas contenían restos de niños y adolescentes. Ya para el año 2009 surgió un hallazgo importante en el antiguo pueblo de Magdala. Se trata de una sinagoga de la época de Jesús, la cual era la primera estructura de su género desenterrada en Galilea. Este descubrimiento fue importante porque refutaba el argumento que se tenía acerca de la no existencia de sinagogas en Galilea, en donde se cuenta que Jesús iba a rezar y ocurrían sus milagros. Al excavar las ruinas, los arqueólogos sacaron a la luz unos muros recorridos por bancos y un suelo de mosaico, elementos evidentes de una sinagoga. En el centro de la sala descubrieron una piedra del tamaño de un baúl, decorada con bajorrelieves que reproducían los elementos más sagrados del Templo de Jerusalén. Pero la cosa no acaba aquí. Hay otro descubrimiento arqueológico muy importante en la historia de Jesús, la Sábana Santa de Turín. Se trata de una reliquia histórica en la cual supuestamente se envolvió el cuerpo de Cristo luego de su muerte. Esta parece mostrar la imagen del cuerpo de un hombre con barba, los brazos cruzados y varias heridas. Se dice que también estaba manchada con la sangre de Jesús, pero ante este argumento hay diversas refutaciones que recalcan que este sudario no es una reliquia, sino más bien un artefacto medieval. Para el arqueólogo e historiador Byron McCain de la Universidad Atlántica de Florida, la sábana no corresponde ni a una tela del siglo I, ya que es un tipo de tejido que se inventó siglos después, ni a un hombre del siglo I, pues su estatura y fisionomía no concuerdan con la Galilea de entonces, ni a un enterramiento del siglo I, debido a que los judíos de la época no envolvían a sus muertos con una sola pieza. Además de todo ello, el científico forense británico Matteo Borrini, junto con su equipo, realizó una técnica llamada análisis del patrón de manchas de sangre, que consiste en observar el tamaño, la forma y la distribución de los rastros de sangre para revelar cómo se produjeron las heridas. Para ello utilizaron a un voluntario, un maniquí, y sobre ellos recrearon las heridas que habría recibido Jesucristo en su crucifixión. Al observar las imágenes en alta resolución, se dieron cuenta que la forma en la que corría la sangre no coincidía con los patrones que se ven en la tela. A esto Borrini dice: los dos riachuelos de sangre en la parte posterior de la mano izquierda del santo sudario solo son consistentes con un sujeto de pie con los brazos en un ángulo de 45 grados. Esto quiere decir que no hay una coincidencia con las manchas que la sangre hubiera dejado, si al momento de poner el manto Jesús hubiera estado crucificado o acostado. La sábana santa ha sido también objeto de examen de una de las últimas técnicas incorporadas a la investigación histórica de Jesús, el análisis de ADN. En 2015, un estudio descubrió que el lienzo contiene material genético de múltiples personas de distintos orígenes étnicos, desde Europa Occidental hasta Oriente Próximo, Arabia e India. No obstante, no hay algún resto óseo que permita ligar a Jesús con esta sábana, pero algunos investigadores han indagado en la posibilidad de relacionar el ADN de dos fuentes. La primera por parte del presunto osario de Santiago, el hermano de Jesús. Por otro lado, se consideran los fragmentos óseos hallados bajo las ruinas de una iglesia en una isla búlgara del Mar Negro, y que podrían corresponder a Juan el Bautista, quien era el primo de Jesús. Aunque todo ello sigue en especulación, puesto que tampoco hay una certeza de que estos restos correspondan a los familiares de Cristo. Creo que en esta parte es muy complicado determinar si algo corresponde a ese tiempo por el hecho de que siempre ha estado habitado ese territorio. De hecho, actualmente se encuentra en un conflicto que es más que nada ideológico para determinar a quién le pertenece el territorio, porque esa parte que es Jerusalén está peleada por Israel y Palestina. Entonces en ese lugar conviven los judíos, los cristianos y los musulmanes. Entonces es un problema enorme. Por lo tanto, siempre ha estado habitado ese lugar. Entonces me parece muy complicado saber si es que realmente corresponde algo a Jesús, por el hecho de que ni siquiera existen sus restos, de que no está comprobado de que estos son los restos de Jesús. No hay. Igual, la historia de este sudario es bastante interesante porque se dice que la verdadera imagen de Cristo fue la llamada tela de Edesa. De hecho, se solía exponer ante los fieles en las misas de los viernes, pero cuando ocurrió todo esto de las cruzadas se le perdió el rastro por completo. Y se dice que fueron los templarios quienes la tomaron para custodiarla en secreto, así como con el Santo Grial. Y ya para 1355, 4 décadas después de su desaparición, el tejido que hoy conocemos como la Sábana Santa apareció en Liray, cerca de París.
Imaginarán que a partir de esta supuesta aparición de una reliquia que contenía el rostro de Jesús, la gente comenzó a asombrarse y a creérselo de verdad, por lo que no es de sorprender que se hayan creado espacios donde exhibían la disque sábana y también que todo un inmenso mercado alrededor de las reliquias se haya formado. O sea, la teoría de la aparición del rostro de Jesús en cosas siempre ha existido. No sé si se acuerdan hace unos años cuando supuestamente apareció el rostro de Jesús en un pan tostado. Y la gente se volvió loca por un pan tostado que supuestamente tenía la cara de Jesús. Y luego de ahí empezó el chiste de encontrar la cara de Jesús en todos lados. En un árbol, lo vi una vez en el fundillo de un perro. O sea, en todos lados supuestamente está el rostro de Jesús. Y yo creo que es parte bueno, la tecnología nos ha permitido muchas veces encontrar y desenterrar muchas cosas del pasado. En este caso es importante mencionar que la iglesia muy amablemente se ha prestado para poder investigar sobre este famosísimo manto. Pero también hay que tener en cuenta que la iglesia ha ocultado muchas cosas. Entonces, si el manto pues puede ser realmente de cualquier hombre. La descripción que nos da es un hombre muy, muy genérico. Y tampoco es que Jesucristo haya sido la única persona que crucificaron en aquella época. Era un castigo bastante común, de hecho, para los criminales. ¿Qué nos dice que ese fue el rostro de Jesús? Puede haber sido el rostro de cualquier otra persona crucificada. Además de que es muy fantástico pensar que en un trozo de tela se impregna el rostro de un hombre, pero pues, yo qué sé, poderes divinos. Creo que la posición neutral que ha tenido la iglesia ante todo esto de la sábana representa un arma de doble filo. En primera, porque de probarse falsa esta reliquia, ellos no se verían comprometidos y por ende no puedes decirles que son unos mentirosos porque no dijeron explícitamente que sí estaban de acuerdo. Pero por otra parte, si esta era una verdadera reliquia, tal vez para algunos creyentes resultaría incongruente o extraño que ellos no hayan defendido esa postura a favor. De cualquier manera, es muy conveniente para la iglesia, en mi opinión. Encontré un artículo de El País de los años 80 en el que el arzobispo de Turín, el cardenal Anastasio Ballestrero, confirmó que sí, en efecto, esta sábana era falsa, pero que la iglesia seguirá venerando la reliquia porque continúa siendo objeto de culto de los fieles. A mí eso me suena a lucrar con algo que no es verdadero. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucha gente que, con justa razón, puede tomar esta mentira como un argumento para invalidar la existencia de Jesús o de sus supuestas hazañas. Igual es algo que es un fenómeno que ocurre al menos en la Iglesia Católica, esta parte en la que incluso las personas que por historia no son santas, los hacen santos. Entonces creo que igual un objeto que ha sido venerado, así no sea una reliquia original, pues venga, la vamos a seguir venerando por el hecho de que en efecto sigue atrayendo a los fieles y a lo mejor sigue siendo un objeto en el que las personas van a seguir creyendo. O sea, yo lo puedo entender. Puedo entender todo este rollo, porque cuando toda tu religión se basa en un conjunto de libros que fueron editados prácticamente al azar y pegados en un congreso, pues es difícil, es muy difícil tener que basar toda tu religión y todo lo que crees en un solo libro. Entonces es normal que la gente busque respaldos, que la gente busque estos objetos míticos, la lanza con la que atravesaron el costado de Jesús, el Santo Grial, el manto de Turín, la piedra, esa primera piedra con la que se fundó la primera iglesia que dejó San Pedro. Puede ser una piedra cualquiera, pero pues esa piedra es santa, porque esa piedra le dio el nombre a Pedro, porque Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón, y Jesús le cambió el nombre a Simón a Pedro, y por eso es Simón Pedro, porque Pedro significa piedra, y Jesús le dijo a Simón: tú eres la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Las cosas pueden desde venerar una piedra a un pan tostado. Es muy difícil saber qué es santo y qué no es santo. Si hay algo santo, y si algo es santo, que no lo es. Y si nada es santo, entonces ¿qué veneramos? Nada más quiero concluir con una frase de un teólogo muy famoso que se llama Thomas Bunsant, que dijo: el cielo no es de otro mundo, está en la vida, y la tarea de los creyentes consiste en establecer aquí, en esta tierra, el reino de Dios. O sea, Dios no existe fuera de nosotros mismos. Nosotros somos quienes hacemos a Dios. Y si Dios quiere existir, Dios tiene que confiar en nosotros. Esa es la realidad, para mí, de cómo funciona la teología. Ya por último, hablaremos sobre una teoría que puede ser tomada por algunos como ofensiva, blasfema o increíble. Se trata de una supuesta relación que había entre María Magdalena y Jesús, y también habla del linaje que dejaron. María Magdalena era una discípula de Jesús, a quien él había liberado de un pasado oscuro que involucraba prostitución, demonios y una mala fama adquirida por su forma de vivir. Fue esta mujer a la que, se dice, descubrió la sepultura de Jesús y lo vio resucitar con sus propios ojos. Sin embargo, muchos apuntan a que esta relación con Jesús era algo más que discípulo-seguidor.
En varios textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, se muestra que Jesús tenía con María Magdalena una relación más cercana que con el resto de sus discípulos. El Evangelio de Felipe habla de María Magdalena como compañera de Jesús. No obstante, el autor utiliza el término jotre, que puede servir tanto para una unión sexual como para una simple acompañante. También en ese mismo Evangelio y en el segundo Apocalipsis de Santiago, se menciona que Jesús la besaba en la boca. Otro argumento a favor de esta teoría es que la Palestina de la época era raro que un varón judío de la edad de Jesús, unos 30 años, permaneciese soltero, especialmente si predicaba, ya que eso hubiera ido en contra del mandamiento divino de creced y multiplicaos. Además, existe un libro llamado El Evangelio Perdido, decodificando el texto sagrado del matrimonio de Jesús con María Magdalena, escrito por Barry Wilson y Simcha Jacobovici, el cual afirma que Jesús y Magdalena en realidad tuvieron 2 hijos a quienes nombraron Manasés y Efraín. Wilson y Jacobovici informaron que el libro se basa en un manuscrito de hace 1450 años, encontrado en la Biblioteca Británica, escrito en siríaco, un lenguaje literario del Medio Oriente utilizado entre los siglos VIII y IV y relacionado al arameo, la lengua que hablaba Jesús. El libro narra supuestas conexiones de Jesucristo con las altas figuras políticas del Imperio Romano, como el emperador Tiberio y su mejor amigo, el soldado Sejano. A su vez, el libro asegura que hubo un intento de asesinato contra la familia de Cristo. Incluso mantiene la teoría de que la Virgen María original fue María Magdalena, y no la que nosotros conocemos como su madre. Esta no es la primera vez que se menciona la posibilidad de que Jesús haya estado casado y haya tenido descendencia. La profesora Karen King de la Harvard Divinity School publicó un estudio en el que afirma haber encontrado un fragmento de un papiro del siglo IV, al cual denominó Evangelio de la esposa de Jesús. La profesora detalla que ese fragmento incluye una frase en copto, el lenguaje de los antiguos cristianos en lo que la actualidad es Egipto. La frase en cuestión dice: Jesús les dijo, mi esposa. Según King, el análisis asegura que Jesús habla de su madre y de su esposa, a una de las cuales se refiere como María. De igual manera, hay algunas otras teorías que rondan ya en el plano de la ficción, tales como el Código Da Vinci de Dan Brown, pero que se basan en algunos aspectos de los cuales podemos darles el beneficio de la duda. Existe una leyenda llamada el Priorato de Sion, creada por Pierre Plantard, quien tras encontrar en 1967 los Dossiers Secrets, aseguró que Jesús tuvo hijos con María Magdalena y que por el linaje del Santo Grial existían descendientes vivos del Mesías, los cuales eran los merovingos, un grupo de monarcas germanos y franceses. Según Plantard, al conseguir los archivos secretos, descubrió una sociedad creada en 1099 por Godofredo Bouillon, un gobernante de Jerusalén conocido por ser el defensor del Santo Sepulcro, que protegía un secreto con el poder de transformar el mundo, bajo las paredes de la abadía de Nuestra Señora del Monte de Sion, que resguardaba los restos de María Magdalena y el secreto mejor guardado de la iglesia. De acuerdo a las creencias del Priorato de Sion, María Magdalena se vio obligada a huir a Francia para proteger su descendencia después de la crucifixión, lo cual en parte convertiría a dicho país europeo en la cuna del cristianismo. Espero no meterme en mucha polémica por esto, pero yo personalmente pienso que Jesús tuvo sus andanzas por ahí. Es que es algo que tiene todo el sentido del mundo, si se dan cuenta. Si él era también un humano, que sentía, que pensaba, que vivía como todos nosotros, entonces no veo el por qué no habría de enamorarse o de tener una familia. Aunque claro, el que todo eso haya pasado significa algo muy fuerte para el celibato dentro de la jerarquía eclesiástica. Pero bueno, si me preguntas, yo sí veo muy viable toda esta teoría. Pudo haber sido con María Magdalena o con cualquier otra mujer de la cual no se menciona en los evangelios. Sobre todo porque desde que Jesús era un niño hasta cuando ya rodaba en sus 30s, es un tramo enorme de la Biblia en la cual no te cuentan absolutamente nada de su vida. Es un misterio. Recuerdo que en la escuela sí preguntábamos por ese trecho tan grande que prácticamente era inexistente y solo nos decían cosas como: tuvo una infancia normal, todo bien, vivió como cualquier niño. Pero eso es demasiado ambiguo, ¿no creen? Pues sí, o sea, igual creo que hubiera sido extraño el hecho de que no tuviera familia, una pareja o así, al menos en esa época. Creo que igual era mal vista esa parte en la que no tuvieran una familia. Y pues, o sea, como mencionas, si es una persona o lo así, claramente iba a tener sentimientos por alguna otra persona. Entonces sí, también pienso esa parte de que es muy claro que tenga una familia y no creo que tenga relación con el celibato que tienen que cumplir las personas que ejercen este tipo de vida en celibato. Creo que eso es más bien por el hecho de que ellos están comprometidos a simplemente dedicar su vida
a Dios, no más allá de las acciones que hizo Dios en su momento, como mantenerse en celibato. Creo que en esa parte no encuentro la relación. Lo que pasa es que se supone que los que eran profetas, o sea, los que predicaban todas las cosas relacionadas con la religión, pues sí tenían que seguir esta parte del celibato. Entonces, por eso mismo los sacerdotes no se casan ni nada de eso. Esta parte del celibato es una parte muy fuerte, por eso la iglesia no se mete en este terreno sobre si Jesús tuvo una familia o no, porque derriba muchos de los mecanismos por los cuales la iglesia funciona. O sea, los sacerdotes se mantienen en el celibato, en mi humilde opinión creo que sí es, porque están en este intento constante de asemejarse lo más posible a Jesucristo. O sea, de que yo soy, en parte, un discípulo de Jesús, un creyente de Dios, y en esos intentos que tengo de asemejarme a su divinidad o a su forma de vivir, pues elijo el celibato. Pero imagínate que llevamos cuántos siglos de la Iglesia Católica con celibato, dentro de lo que cabe. Todos sabemos que pues a veces sí, y a veces no, y a veces sí, y a veces con niños, y a veces horrible. Pero bueno, toda esa parte, imaginen que sale mañana el Papa, nuestro querido Jorge Bergoglio, y dice, no, Jesús sí tuvo familia, y ahora los sacerdotes pueden tener familia. Imagínense el drama, o sea, imagínense todo el desastre que se armaría, y la gente, no puede ser. Y eso al final, ¿qué haría? Dividiría una iglesia que pues está unificada bajo 10 mandamientos, y pues en ningún mandamiento dice cásate. De hecho, casi todo lo contrario. Debe hacer vivir una vida bastante pues recta y justa, pero pues igual un poco desabrida, ¿no? ¿Recta y justa para quién? Bueno, o sea, algunos mandamientos sí me gustan. Por ejemplo, ese de no matarás, yo lo veo bien. Suena razonable. Yo no tengo bronca. Bueno, pero ese aplica ya para en general todas las personas que tengan o no tengan religión. Pues sí, pero Jesús iba con su tablita con piedras así de 10 y dice, no matarás, y está padre. Eso de amarás a Dios sobre todas las cosas, pues está un poco más complicado, pero ese de no matarás, chido. Con eso sí estoy de acuerdo. Vaya. Yo me quedo pensando y me deja muy perturbado la teoría de que María Magdalena realmente era la Virgen María. Sobre todo en México, imagínense, con lo fuerte que es la imagen que tenemos de la Virgen María. Imagínense que te digan que es una ex prostituta. Pero es diferente, la Virgen de María y la Virgen de Guadalupe son diferentes. Son dos Marías, es un desastre. De hecho, de María Magdalena es una figura hasta cierto punto polémica, porque igual la clase de vida que ella llevaba, obviamente para esa época era muy mal vista. Mujer de la vida galante. Exactamente. Igual me parece que no sé dónde leí que consideraban a María Magdalena algo así como una figura feminista dentro de todo lo que es la ideología religiosa. Entonces por eso la han dejado como un poquito de lado. Y solo la mencionan así como que, la que estuvo al lado de María cuando estaban crucificando a Jesucristo. O la fiel seguidora y discípula de Jesús. Y ya está, no entran más en detalle, ¿no? Igual solo te mencionan de ella que era una pecadora y que Jesús la ayudó, que la curó y no sé qué. Y entonces creo que igual la parte conspirativa entra mucho en este sentido de que María Magdalena, así como con la Virgen María, eran las únicas dos mujeres de las cuales se mencionan bastante dentro de la Biblia. Entonces igual creo que la gente vio esto y dijo, bueno, pues es probable que a lo mejor María Magdalena haya tenido algo con Jesús. No, es que imagínate tener que competir contra la Virgen María. O sea, yo lo pienso, ahorita que dijiste lo del feminismo y toda la onda. Qué difícil para una mujer que la imagen de la mujer perfecta, que es como que la Virgen María, es una mujer, tuvo un hijo, virgen. O sea, ¿cómo te comparas con eso? Está difícil. Igual me parece curioso cómo de esta teoría de Jesús, María Magdalena y los supuestos hijos que tuvieron, se desprenden historias como estas del Código Da Vinci. No sé si ya han visto la película, pero bueno, en general habla sobre cómo el Santo Grial en realidad es la descendencia de Jesucristo y que siguen vivos entre nosotros todavía. O sea, es ficción, pero Dan Brown hizo una amplia investigación para crear esta historia y se basó mucho en esto que les acabamos de contar del priorato de Sion, igual en las pinturas de Da Vinci, porque se supone que la que estaba al lado de Jesús en la última cena no era un discípulo, era María Magdalena. Entonces, esta es otra conspiración bastante grande, que sigue siendo un debate porque en general las pinturas de Da Vinci dan mucho de qué hablar, pero a lo que voy es que algunas veces la ficción puede albergar la realidad. Hay quienes quieren esconderla o desmentirla a toda costa. Yo creo que no todas las personas que ponen en duda las creencias religiosas están necesariamente equivocadas. A veces se basan en cosas comprobables, como la ciencia, la arqueología, los escritos. Y otras veces, en efecto, se ciegan mucho ante la posibilidad de que un ser con capacidades celestiales o sobrenaturales, como quieren decirles, pudo haber existido entre nosotros. Como lo quieran ver, ambos lados tienen sus pros y sus contras. Sí, yo creo que está bien. Yo creo que es natural cuestionar.
Y que es parte de la naturaleza humana, poner en velo y poner en duda ciertas cosas que pues damos por sentado. De ahí nace la ciencia, al fin y al cabo. La ciencia nace de preguntarnos los fenómenos que nos rodean. Lo que pasa con todo este rollo de María Magdalena y todo lo que pasa con Jesús y todo este desastre es que somos perfectamente conscientes, y esto todo el mundo lo sabe, que al menos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son varios compendios de varios libros y varios fragmentos escritos a lo largo de varios años, pegados de manera más o menos conveniente para contar una historia. Y que hubieron muchos otros libros de la época que hablan de otros momentos y otros sucesos, como este enorme hueco que hablábamos de la vida intermedia de Jesús, que no sabemos nada, en los que narran ciertos sucesos de su vida, pero por cuestiones que la iglesia pues no considera conveniente, no entran dentro de la Biblia. Y todos esos libros están ocultos, son códices viejísimos con papel que se está cayendo casi a pedazos, de los cuales no salen de la iglesia. Entonces hay muchos misterios que rodean la imagen de Jesús, o de María Magdalena, o de la Virgen María, o de los apóstoles. ¿Alguien sabe qué pasó con los apóstoles después de la muerte de Jesús? Sabemos muy poco. Sabemos que Pedro se convirtió en el primer papa. Sabemos eso, y que lo crucificaron de cabeza y esas cosas bien feas. Pero pues no sabemos casi nada, y no es que se haya dejado de escribir después de la muerte de Jesús, se sigue escribiendo. A mí me da mucha curiosidad, yo quiero saber qué pasa. Hay que ir al Vaticano a sacar esos libros. Igual a mí me da mucha curiosidad saber qué hay dentro de esos libros secretos. Si hay algo realmente muy grave que desequilibre toda la estructura eclesiástica. O sea, me da mucha curiosidad. No me sorprendería que existan aspectos de la vida de Jesús o de cualquier persona importante dentro de la religión que desequilibre todo este sistema. O sea, creo que es algo lógico, porque a final de cuentas, si ellos eran humanos, pues cosas malas van a hacer, ¿no? Pues igual, creo que hay que cuestionarse mucho porque, como dice Sergio, pues son como historias que simplemente como que las fueron uniendo y así. Y también han desaparecido personajes en esta evolución del texto. Creo que las personas que son como seguidoras y así, más allá de simplemente creer en esta fe ciega que es la que les inculcan, a que no deben de cuestionarlo, pero creo que sí deberían de cuestionarlo y llevarlo más allá de lo que simplemente se les cuenta o se les dice, y como que hagan su interpretación, porque creo que todas esas cosas que siguen y así son a partir de interpretaciones de otras personas y no de lo que dice el libro. Siento que en la historia hay cosas que nos prueban en efecto la existencia de Jesús, mas no nos confirman qué tan verídicas eran estas hazañas que según predicó. La Biblia se ha ido modificando a lo largo de los años, ha pasado por muchas manos y muy personalmente lo veo como un teléfono descompuesto. O sea, alguien que dijo que las cosas ocurrieron así, el otro lo interpretó de cierta manera, el siguiente de otra, y así a lo largo de los años. Además, no tengo ninguna duda de que habrá habido alguien que haya modificado la Biblia a su antojo, que haya quitado o puesto cosas según le convenía, y a lo mejor esas son las piezas faltantes de rompecabezas. Tal vez por eso no entendemos del todo la historia, y esos huecos que tratamos de llenar pues ya existen, solo que no sabemos dónde o cómo colocarlos. Yo no soy de las que piensan que hay una verdad universal en cuanto a los temas de religión o espiritualidad. Por eso mismo tampoco puedo decir que los creyentes católicos, cristianos o en general de cualquier religión estén equivocados, porque para ellos la Biblia o sus libros sagrados son palabras de Dios, así la viven, así la creen, y está bien. Pero para otras personas como yo, esas enseñanzas eclesiásticas no van acorde a lo que yo pienso, creo y vivo en mi vida diaria. A mí me parecen bastante incongruentes con las cosas que Jesús predicó, y en general no considero que la historia de Jesús sea 100% verídica. Habrá aspectos de su vida que sí lo hayan sido, otros que no, y algunos simplemente nunca los vamos a saber, se quedarán como un misterio sin resolver. Igual en conclusión, como lo mencionamos al principio, aquí no estamos juzgando ni tachando a nadie respecto a sus creencias o así. Si las personas creen en algo que les da sentido a su vida o las hace sentir mejor, encuentran algún refugio en las palabras, está bien, siempre y cuando no afecten la forma de vida de otras personas de forma negativa. Y pues creo que igual faltaron varias cosas que no discutimos en este episodio, pero los podemos dejar para después, tal como fue a lo mejor la imagen o representación que se le da a Jesús de forma gráfica respecto a esta persona blanca de pelo güero y largo, ojos claros y así, etc. Eso lo vamos a hablar en otro episodio. Sin embargo, nos seguiremos quedando con este misterio que no sabemos si esta persona existió, si es un mito, si lo que se lee está modificado o interpretado. O sea, como que tenemos bastantes misterios y pues lo dejamos a cada quien. A mí me cae muy bien Jesús el profeta. Jesús fue, en mi humilde opinión, el profeta más importante en nuestro tiempo. Es un hombre que a 2000 años después seguimos recordando sus palabras, y creo que lo que realmente modificó y cambió
el discurso de Dios fue todo un sistema eclesiástico. Entonces, no lo sé, Jesús para mí era un hippie, pero así un hippie así mugroso, pero era un buen hippie y tenía esta idea de que yo soy Dios y todos podemos alcanzar la divinidad y el profeta es aquel que esté dispuesto a hacerlo. Y, o sea, uno de los mandamientos, que no es un mandamiento, pero Jesús lo mencionó alguna vez, creo que en Mateo, dice que literalmente es ámense los unos a los otros, especialmente a tu enemigo. O sea, Jesús entendió que vivía en un mundo lleno de odio, lleno de resentimiento, con muchos sistemas fallidos, y él decidió que ya era suficiente de todo eso. Hay una frase de Soren Kierkegaard que menciona: es muy difícil ser cristiano. Nuestro sistema es una cristiandad y la cristiandad es la contradicción del cristianismo. La cristiandad, el sistema como actual, es todo lo contrario a lo que Cristo había predicado. Todo el sistema ha corrompido la idea principal que teníamos de Jesús o las ideas del propio Jesús. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que podemos pensar en Jesús, tal vez no como el Hijo de Dios, pero sí como un profeta. Y podemos pensar en sus ideas, sí como un modo de vida, mas no seguir a aquellos que implementan este modo de vida a costa de la vida de otras personas. Esa es mi conclusión. Exactamente, porque como tú dices, por eso siempre menciono la parte de según lo que predicó Jesús, porque no sabemos qué tan cierto haya sido todo lo que nos cuentan que según predicó. Entonces, sí hay que dejar esta interrogante muy abierta, muy a la interpretación, porque a final de cuentas creo que eso es algo que pasó hace tantísimo tiempo que no hay una manera fiable, 100% verídica de comprobar que sí en efecto ocurrió o no en efecto no pasó. Entonces sí pienso que hay que dejarlo mucho a la interpretación, pero igual como dice Ana, cada quien elige creer lo que quiere creer y eso está bien. Pero igual es importante recalcar que hay otras personas como nosotros que no creemos en este tipo de cosas, enseñanzas, no tanto porque la imagen de Jesús sea falso o no, sino por todo el sistema de personas que rodea la imagen religiosa de Jesús. Nos hizo mucho daño en la escuela católica. Sí, perdonen. Vivimos atormentados, ayuda. Nos hizo un poco de daño, sí, pero en el sentido de que nos puso a pensar un montón. Empezó a girar la ardilla y... La invitación no es que se vuelvan ateos ni nada de eso, sino que se pongan a reflexionar un poquito ante las cosas que les dicen que son verdad, porque la verdad universal no existe. Cada quien crea su propia verdad respecto a su propia realidad. Esa es como la invitación que nosotros les hacemos, ¿no? Pero antes de despedirnos, quiero preguntarle a Sergio, ¿qué tal te pareció la experiencia de estar en Viernes Conspirativo? Pues bastante amena, muy divertida. Afortunadamente ustedes dos, pues me caen muy bien. Y las conozco desde hace ya unos añitos. Entonces, para mí fue como estar tomando una muy buena plática con unas muy buenas amigas. Pues igual, fue un gusto tenerte aquí. Ojalá vuelvas pronto. Pues cuando quieran volver a, no sé, hablar de Jesús o de algún otro profeta que tengan por allá, pues adelante. De Mahoma. Ay Dios, esa es otra discusión. Cuando quieran hablar de Buda, me invitan. ¿Buda es conspirativo? Buda es muy conspirativo. Vamos a hacer nuestro segmento de figuras religiosas. Una vez al mes hablemos de un profeta. ¿Cabrán los suficientes profetas para hacer varios capítulos de eso? Lo averiguaremos. Bueno, para este capítulo utilizamos fuentes de CNN, National Geographic, BBC, La Vanguardia, Open Mind, Culturizando, Bibliochile y también algunas ligas de Wikipedia. También les vamos a dejar en este episodio un link que es un Linktree que le van a dar clic y los va a direccionar a una página con diferentes casillas y ustedes van a seleccionar a la que nos quieran encontrar, ya sea en redes sociales o otras plataformas para escucharnos. Y también este espacio lo voy a aprovechar para mandar saludo a todas esas personas que nos están escuchando, porque hemos estado revisando nuestras métricas y nos escuchan en España, en Uruguay, en varios estados de México. También nos están escuchando en Estados Unidos, estamos muy sorprendidas por eso. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos siguen compartiendo, que nos sigan, que nos digan lo que piensan, qué quieren escuchar. Y pues aquí estamos. Nosotros nos despedimos deseándoles una bonita Navidad, un buen inicio de año 2021, esperando que todo mejore, claro está. ¿Tienes algunas palabras de despedida, Sergio? Feliz Navidad a todos los escuchas de Viernes Conspirativo. Sigan escuchando Viernes Conspirativo. Este podcast está apenas empezando y se está poniendo muy bueno. Entonces sigan aquí dando vueltas por acá. Muchas gracias por invitarme y feliz Navidad a ustedes dos también. Esperemos que les haya gustado este capítulo. No se olviden de compartirlo, recomendarlo, de seguirnos en nuestras redes sociales y de seguir sintonizando Viernes Conspirativo. Feliz Navidad y nos vemos a la próxima.
Escuchaste Viernes Conspirativo.